Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Fate el despertar capítulo 32, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. No está aquí. Por supuesto que no está aquí. Y por supuesto que tampoco está aquí. Ja, quizás esté aquí. No, aquí no. En ningún lado. Me imagino que me he quedado sin ese, ¿eh? Quiero decir, por supuesto que me quedaría sin ella. ¿Quién en su sano juicio almacenaría sangre de pollo en su dormitorio? Yo, ese soy. Leo no paraba de hablar mientras rebuscaba desesperadamente en su armario. No le hablaba a nadie en particular, aunque Saber estaba cerca y lo observaba en silencio. Como si tampoco hablaba consigo mismo. Bueno, sí lo hacía. Pero no lo hacía. Porque ni siquiera él escuchaba lo que decía. Las palabras salían de forma instintiva, incluso mecánica. Como si no tuviera nada mejor que hacer que saquear granjas. Pero si usara sangre de paloma, parecería un idiota que intenta atraparlas. No es que estuviera planeando participar un ritual de asesinato en el que arrojaría sangre de pollo por todos lados, ¿verdad? Era difícil creer que hubiera estado reteniendo sangre durante tanto tiempo. Y era cierto que no esperaba necesitarla nunca. Después de todo, fingir su muerte era lo suficientemente estresante como para que no quisiera hacerlo más de una vez. Eso y la dificultad que él, un joven sano y lleno de recursos, había tenido para atrapar y matar a un pollo vivo fue un factor. En cualquier caso, había usado todo lo que había en las Azores para engañar a Linandir y hacerle creer que lo había matado. Había tenido mucho tiempo para conseguir más, pero lo había pasado meditando en su cama y el resto organizando una fiesta que quedó cortada en dos. TCH. Pero él no quería pensar en esa fiesta. Sin sangre, es difícil fingir el olor. Quizás pueda crear la ilusión de que caigo y muero. Era ridículo que pudiera hablar con tanta calma sobre su propia muerte. Puede que fuera falsa, pero si necesitaba fingir, entonces su vida ya estaba en peligro. Pero necesitaba sin importar el tema. Si no lo hacía, tenía la sensación de que algo dentro de él iba a estallar. Había pensado antes, tal vez estaba a punto de deshacerse de ello, y en ese momento vida le había dado un puñetazo en las entrañas. Aunque Michael llegó a punto de consolarlo. No pensar en eso, sin pensar. Pero como no iba a pensar en ello cuando todo se iba acumulando. ¿Qué? ¿Alguien tenía una respuesta para eso? Supongo que lo mejor es no meterse en una pelea en primer lugar. Puedo darte sangre. A Leo le cuesta creer que Saber haya dicho eso. Como siempre, con tanta naturalidad. Cuando se dio la vuelta para mirar a su sirviente con estupor, el caballero le señaló el brazo. Si sigo sanando, podré darte mucho. No hay forma de que haga eso. Los pájaros son una cosa, pero la sangre humana no. No he ido tan lejos en ese aspecto. Pero no soy humano. Lo eres, hasta que se demuestre lo contrario. Pero no lo soy, repitió con más firmeza. Aunque me saques toda la sangre, no moriré. Lucharé incluso así. Ese no es el problema. No me dolerá. Incluso si me corto el brazo, no será un impedimento. Diciendo esto, materializó su espada dorada y apuntó la punta hacia su brazo, y estaba a punto de apuñar ese idiota. No me importa, para. Dije que pares. Saber se detuvo, exactamente cuando Leo se lo dijo, con una precisión increíble. Si se hubiera detenido un fragmento de segundo después, la punta de su espada realmente estaría sangrando. Saber desmaterializó su espada, aunque parecía un poco confundido. Sin embargo, a Leo no le importaba saber cómo se sentía. No le importaba. No le importaba, porque era inútil de cualquier manera. Dije que no me importa, murmuró Saber. Y te dije que pararas. Deja de hablar así. No me importa, no dolerá. ¿Quién demonios aceptaba excusas como esta? Sí, era un Servant. Había sufrido peor contra Rider Black. Podía perder un poco de sangre. Perseguía siendo humano. En primer lugar, ser humano era más que solo anatomía, ¿verdad? Lancer y Rider Red seguro que no hablaban como si fueran máquinas. Pero tal vez Sa tenía razón. Se trataba de él después de todo, tal vez tenía razón de principio a fin. A pesar de que Leo había estado desesperado por mostrar su humanidad, tal vez su existencia realmente no importaba. ¿Qué le importaba a Leo? ¿Qué le importaba a él? Acumulándose. Y se acumulan. Ja, Leo exhaló un largo y exhausto suspiro, pero fue más bien una excusa para respirar profundamente y aliviar su frustración al mismo tiempo. Bueno, entonces veamos cómo está el resto.
Maestro. ¿Está molesto? No. Aunque era una pregunta legítima, a Leo le puso los nervios de punta. Había estado agachado, pero cuando Saber le preguntó eso, se levantó de repente con sus cosas en manos. Estoy bien. Todo está bien. ¿Es eso así? Leo colocó todo su equipo frente a él. Afuera, la luz del sol estaba decayendo lentamente. La habitación estaba adquiriendo tonos anaranjados. Teniendo en cuenta la época del año, debían ser al menos las 5 de la tarde. Todavía quedaba algo de tiempo, pero se estaba agotando. Pero hubo tiempo. ¿Pero qué importaba? Leo intentó respirar con calma e hizo una lista de lo que tenía y necesitaba. No era un gran luchador, así que no era como si llevara consigo equipo de batalla. Su único código MIS que valía la pena mencionar era el guante fantasma. El resto eran artefactos mediocres que había hecho como parte de sus misiones. Afortunadamente, el guante era completamente funcional, ya que no lo había hecho él. Era una herramienta preparada para el heredero de la familia Argas para que pudieran aprender a usar mejor las ilusiones. Incluso con su ayuda, lamentablemente no fue tan bueno. Engañar a la vista y al oído no era tan difícil, ya que podía basarse en lo que sabía. El olfato, en cambio, era complicado. Una ilusión era como exportar el mundo interior de uno al mundo exterior, a través de otras personas. Siempre que se observara, podía alcanzar una apariencia de realidad. Los humanos eran propensos a errores y contradicciones, por lo una ilusión no era algo que pudieran rechazar instintivamente. Dado que la realidad no tenía un dominio absoluto sobre su mente, era aún más fácil que las ilusiones crecieran en un terreno tan fértil. Al menos, así era como se enseñaba en la familia Argas. Leo dudaba mucho que otros magos se molestaran en hablar de ese tipo de filosofía. Una ilusión es una ilusión. Lo que principalmente de esto fue que lo que realmente importaba era el receptor, no tanto el emisor. En otras palabras, no era difícil imitar cómo sonaría y se vería algo, porque teníamos referencias. La mayoría de los medios se basaban en el sonido y la vista, por ejemplo. No podía decirse lo mismo del olfato. Al respirar por la nariz, se mezclaban muchos olores diferentes en distintos grados. ¿Cuánto tiempo pasábamos cada día oliendo a fondo lo que teníamos en las manos? Meter la pata y producir un olor extraño era demasiado fácil, así que prefería no intentarlo. Su padre lo hacía perfectamente, así que tal vez era un cobarde, pero usar la sangre de alguien para proteger la propia, eso sería verdaderamente cobardía. Pero yo también consumo drogas, dijo, mirando el cuchillo y la botella que estaban sobre la cama. Quizá ya soy un tipo bastante sospechoso. Si lo que más importaba era el receptor, entonces hacer un poco de trampa estaba bien. A Leo no le gustaba mucho cubrir un cuchillo con analgésicos, pero cualquier cosa que pueda adormecer un poco a su oponente estaba bien. Oponentes. ¿Había usado alguna vez esa palabra en serio? Aunque era un poco tarde para una epifanía repentina. Sí, estas eran medidas para asegurarse de que sobreviviría. Gente a la que valía la pena llamar oponentes, y él estaba tomando precauciones porque definitivamente vendrían. Ya lo sabía, pero comenzaba a acumularse como el resto. Acumulándose. Acumulándose. HHH. ¿Y qué? Tenía todo lo que podía usar. Ni siquiera estaba destinado a pelear, pero al menos tenía eso. Pensándolo bien, ¿debería esconder el cuchillo en algún lugar? ¿Estás molesto, maestro? No lo soy. La luz del sol se estaba apagando. No es que estuviera concentrado en ella, su capacidad de atención no era muy buena. Sin embargo, sentía que esa luz y el tiempo que representase estaban derritiendo físicamente entre sus dedos, mientras caminaba de un lado a otro, sin saber qué hacer. Ya está. Ya está, repitió con calma. Entonces, ¿qué tal un poco de agua? Maldita sea, parece que me voy de picnic o algo así. Maestro, ¿está bien? Podía oír la voz de Saber, pero actuaba como si no pudiera. Entonces, ¿qué sigue? Estaba contando con los dedos. ¿Qué estaba contando? ¿Qué estaba contando? Vamos, tengo el guante, el cuchillo y luego. Maestro. Entonces, estaba contando con los dedos. No estaba contando. Espera, KHHHH. Quiso suspirar otra vez. Cada vez más y más profundo. Y cada vez sentía que tenía menos aire en los pulmones. ¿Qué estaba pasando? No contaba con los dedos. No tenía nada a contar. Sí, solo estaba intentando pensar, como si eso no fuera ya suficientemente difícil. Solo piensa, había terminado esa frase en voz alta. Si no estaba contando, ¿por qué se miraba las manos? Le temblaban.
¡Qué tontería! ¿Por qué temblaba así? Vamos, tenía que pensar. El tiempo se estaba acabando, se estaba acabando, se estaba acabando. Sí, agua. Quería un poco de agua. ¿Para qué? ¿Qué iba a hacer el agua? ¿Qué, iba a salpicar a alguien con ella? Me vendría bien un poco, su garganta estaba seca, aunque eso no explicaba su voz temblorosa. Maestro, ¿está usted? Estoy bien. No estás bien, ¿verdad? Después de solo sentir curiosidad hasta ahora, parecía que Saber había tomado una decisión. Parecía tan inseguro todo el tiempo, pero no se dejó en bueno, sí, ¿a quién iba a engañar Leo? ¿Cómo lo sabes? ¿Eres yo? No gritó, pero había algo de maldad en su voz. No soy tú. Pero cuando digo algo extraño, siempre me miras. He estado repitiendo la misma pregunta una y otra vez, pero tú estás mirando hacia otro lado. De hecho, le había la espalda a Saber. Al igual que su deseo de centrarse en una cosa y olvidar el resto, solo se había dado la vuelta para mirar a su sirviente una vez. Antes, cuando Saber casi le cortó el brazo, era su forma de llamar su atención. Estúpido, todos me miran de cierta manera cuando digo algo extraño. Tú también, maestro, y nadie me ha mentido nunca en la bueno, ya que eres tan inteligente. Antes, la maldad no era intencional. Esta vez, Leo quería sonar insultante. ¿Y qué si no estaba diciendo la verdad? ¿Tenía que hacerlo? Te preguntaban la verdad cuando menos quería decirla. Y cuando quería hacerlo, a nadie le importaba. ¿Por qué no me dices qué me pasa? Parece que todos a mi alrededor son muy buenos en eso. ¿Estás ansioso por la batalla de esta noche? No tengo miedo. Es solo que, no me lo esperaba de repente. Pensé que Ruler esperaría hasta la mañana o algo así. ¿Y si hubiera estado durmiendo? No duermo. Por supuesto que no. Eso era algo con lo que había tenido que lidiar. ¿Mentiste, no? ¿Por qué? ¿Porque todavía no te estoy mirando? Eso fue tonto, pero no se dio la vuelta. Tal vez esperaba obtener algo de protección. Podría demostrar que estaba equivocado simplemente dándose la vuelta, pero cuanto más dudaba, más difícil volvía. Era patético. Como no tenía motivos para apartarse de Saber, empezó a inventar algunas. Añadió más objetos a su arsenal, al menos los que tenía a mano. Algunas gemas, así como los anillos había dado María. Estos últimos fueron vaciados por completo por Saber cuando protegió la isla contra el bombardeo devastador de Ridero Fuite, a pesar de que eran 10 años de prana acumulado. Bueno, no es que añadiera más diligentemente cada día durante 10 años. Y lo utilizó para un par de bromas prácticas. Incluso cuando estaba vacío lo llevaba consigo, ya que era demasiado precioso para dejarlo en un cajón. También había un juego de cartas, un gran artefacto que otorgaba acceso a muchos juegos, pero en todo un año pudo usarlo una vez, cuando jugaba al póker en el barco. Antes estabas triste. Cuando tenías miedo de la señorita Atsuyo, me di cuenta de que estabas en apuros. Pero luego volviste a sonreír y pensé que estabas bien. No pude entenderlo. Rider dijo que se llamaba superarlo. ¿Qué, es ese un concepto nuevo para ti? Es que, aunque me he embarcado en un viaje, no siento que haya superado nada. ¿No es eso solo porque aceptas todo, sin protestar, todo el tiempo? Quiso gritar Leo. Quería dar vuelta a su cama y dejar que sus cosas se esparcieran por el suelo para huir todo. Por supuesto, no hizo nada de eso, por supuesto, no podía hacer eso. ¿O es solo que el gran héroe nunca tuvo ningún desafío? Por un momento, hubo silencio. Tú también, susurró Saber, pero Leo no pudo oírlo todo. ¿Tienes miedo de la batalla de esta noche? No. No tienes por qué luchar, maestro. ... Estaré a tu lado. Te protegeré, así que no tienes por qué preocuparte. Pase lo que pase, definitivamente, pero eso no es una garantía, ¿verdad? Puedes hacer promesas y jurar por tu vida, pero eso no significa que vaya a suceder. Nada está garantizado, nunca. Incluso cuando cree ello, incluso cuando te dices a ti mismo que no puede salir mal, ¿cuándo ha sido ese el caso? Enfadado, hizo un gesto con el brazo hacia la ventana. Ya estaba oscuro afuera. Como las luces de la habitación seguían apagadas, solo podían ver gracias a las luces de la calle y armadura de Saber. ¿Ves? Nunca pensé que terminaría en una situación como esa. Y sin embargo... Aquí estoy. Dices que no tengo que luchar, pero eso no significa que no tenga que hacerlo. Así que hagas promesas si no puedes hacerlas realidad con seguridad. Su respiración se estaba volviendo febril. Había intentado con todas sus fuerzas ahuyentar esos pensamientos. No eran verdades que quisiera sacar a la luz.
Si hubiera sido posible, hubiera deseado haberlas mantenido. Se sabía lo que los demás pensarían de él si los dejaba salir. Pero cuando la presa se rompiera, el agua se filtraría de todos modos. Aunque lo intentara con todas sus fuerzas. Sí, él también lo había intentado antes. Hizo lo mejor que pudo cuando pensó que haría una diferencia. Y cuando no fue así, fingió que no importaba. Dejó que las cosas se acumularan, siempre y cuando estuviera bien en superficie. El tío Michael ya se lo había dicho varias veces. Ahora habría consecuencias, esos eran sus verdaderos sentimientos. Se esforzó tanto y se negó a quedarse abajo porque sabía lo que se sentía. Y ahora que lo derribaron una vez de más. ¿Y ahora? ¿Y qué? ¿Y qué si la fiesta era un fiasco? ¿Y qué pasaba con Atsuyo? ¿Y qué pasaba con todo? Es cierto. No puedo asegurar que suceda. Pero lo prometo de todos modos, eso es lo que hago. Te protegeré como sea necesario. Maestro, no es una cuestión de confianza. Interrogación de cierre. No hace falta que me enseñes lo que es la confianza. Lo sé muy bien. Entonces, ¿no confiarás en mí? ... Cumpliré mi palabra. Es así. He confiado en la gente durante un tiempo, por supuesto que lo haría. ¿Qué otra cosa se supone que debo hacer? Pero cuando creo que estoy a salvo, cuando más importante esa confianza no vale nada, ¿sabes? Leo apretó los dientes y, de hecho, sus últimas palabras sonaron como si estuviera intentando destrozarlas con los dientes. Esos sentimientos estaban bien, siempre y cuando se quedaran en su interior. Ahora brotaban como un lodo repugnante. Era malo. Saber lo había protegido antes. Contra Ridderov había resultado gravemente herido. Sin embargo, eso nunca le impidió luchar, porque Leo estaba en peligro. Una vez en la isla, solo lo dejó solo porque Leo se lo pidió. En todo caso había demostrado con creces que se podía confiar en él. Y esa no fue la única vez. Antes, cuando ya había empezado a derrumbarse, Leo había sido animado por saber. Había estado realmente feliz cuando el sirviente se había abierto poco. Leo había descubierto a un verdadero ser humano detrás de esa expresión plácida, un tipo que podía sonreír con cariño mientras recordaba a un amigo. En ese momento, ya decidido que confiaría en saber. Por eso, los sentimientos de Leo eran repugnantes. Pero, por desgracia, eran auténticas. Aunque añadieses cosas bonitas a la pila, si la base se caía a pedazos, se desmoronaría de todos modos. Varias personas habían intentado animarlo, y el más desesperado no era otro que él mismo. Pero las heridas que había recibido, las sonrisas que había soltado, las lágrimas que había matado antes de que pudiera a la superficie, todavía estaban allí y nada podría arrebatárselas. Y el resultado final era obvio. Yo, nunca fui lo suficientemente importante. La confianza que había dado por sentada no valía mucho para nadie más que para mí. Eso no puede ser verdad. Aunque quería consolarlo, saber solo pudo usar la misma voz inexpresiva. Si confiaste, ¿cómo podrías no ser importante? ¿Qué estás tratando de decir? No lo entiendo del todo, pero el maestro no es como yo. Si tenías fe en ellos, era porque eran importantes para ti, ¿verdad? Eras feliz cuando Michael estaba contigo, y él también era feliz. ¿Realmente se preocupa por ti, no? Si una persona así se preocupa por ti, ¿cómo podrías no ser importante para ella? ... Maestro. ¿Qué clase de razonamiento estúpido es ese? Eso es mentira, ¿me oyes? Es mentira. Una mentira. Una mentira a medias. Es porque solía pensar así que me decepción querías que diera la vuelta, ¿verdad? Él hizo lo mismo. Sus emociones, en eco de la respuesta de saber, estallaron al mismo tiempo y se armó de valor para darse la vuelta y enfrentarlo. No, no era una cuestión de era solo ira. El deseo irresistible de escupirle esos sentimientos a la cara a alguien por fin. ¿Cómo es esto? Te estoy mirando, así que no me mientas tampoco. Nunca importé. No cuando pensé que sí, no cuando deseaba importarme. No fui lo suficientemente impo para que mi padre me mantuviera cerca. Tuvo que desecharme. No fui lo suficientemente importante para que el tío Michael me mantuviera con él. Aunque quería llamar a su amigo. No soy lo suficientemente importante para que Atsuyo se preocupe, incluso cuando me importaba tanto. Cuando pensé que al menos era lo suficientemente importante para eso, ellos no lo creyeron. ¿Y por qué lo harían? No solo tuvo la fuerza para darse la vuelta, sino que también se acercó a saber mientras hablaba. Si saber se sentía diferente de lo habitual, nada en su rostro lo delataba. Perma imperturbable. Pero eso no desanimó a Leo.
Ahora solo tenía una cosa en mente y era deshacerse de todo lo que había estado acumulando sobre sus hombros. ¿Por qué lo harían? Ni siquiera yo puedo encontrar nada que salvar aquí, saber. Siempre he estado rodeada de estas expectativas, pero cuando respondía a alguna de ellas, fue algo con lo que los demás tuvieron que lidiar, cuando nunca preguntaron por mí. Porque las usé como muleta todo el tiempo. ¿Qué más se suponía que debía hacer? ¿Cómo se suponía que iba a caminar por mi cuenta? Solo se detuvo cuando solo había un brazo de distancia entre ellos dos. ¿Qué tipo de cara estaba poniendo en ese momento? El único acto para responder esto tal vez no hubiera hacerlo. Por otro lado, gracias a que su armadura brillaba débilmente, la inexpresividad de saber no podía pasar desapercibida. Ni siquiera puedo cuidar de mí mismo, entonces ¿por qué debería ser importante para ellos? Sí, era un tipo de mala persona. Era cruel, extremadamente cruel. A pesar de que tenía una deuda con esa gente de varias maneras, estaba escupiendo su veneno sobre alguien que tenía relación con ellos. Era cruel con Michael. Era cruel con Atsuyo. Era cruel incluso con su padre, si eso era posible. Y, lo peor de todo, era cruel con Saber. A pesar de que no nada que ver con él, bueno, no exactamente. No era algo que no tuviera relación con ellos. El siervo, después de observar y escuchar atentamente, parecía tener dificultades para responder. ¿Esos son tus verdaderos sentimientos? ¿No es así? Hizo una expresión difícil que Leo no pudo descifrar. No es que le interesara. Luego, como si hubiera pasado a otra discusión completo. El amo sí que es impresionante. ¿Qué significado podría haber detrás de estas palabras? Leo ya no tenía fuerzas para averiguarlo. Su diatriba había usado toda su fuerza para herir y parecía como si la gravedad se hubiera vuelto repentinamente el doble de fuerte. Pero declaración fuera de lugar y desconcertante sacó suficiente energía de su corazón destrozado para un último comentario amargo. Y este estaba dirigido nada menos que al propio S, y un día, de repente, estoy atada en cuerpo y alma a alguien. Antes de que me diera cuenta, él era parte de mi vida cotidiana. Más que nadie en mucho tiempo, solo por existir, aunque, él es la última persona que hubiera deseado. Un tipo que de alguna manera es incluso peor que yo cuando se trata de agachar la cabeza y aceptar su destino. Ni recompensa, ningún sueño, nada a cambio, él no quiere nada de eso, a pesar de que hizo mucho más de lo que alguna vez tuvo que hacer. Se encargaría de cualquier tarea ingrata, incluso llevaría el mundo sobre sus hombros y lo encontraría natural. Ni siquiera desea que la gente se preocupe por él, que lo aprecien por quien es, por lo que ha hecho. Eso era algo que Leo no podía olvidar desde que Saber se había abierto a él. Aunque había encontrado la humanidad que había esperado, también había llegado a comprender algo. Al principio se sintió intrigado, luego entristecido y, finalmente, atormentado. ¿Y ahora? Estaba horrorizado porque se dio cuenta de que esa humanidad, esos sentimientos solo podían brillar debido a lo vacía que estaba realmente Saber, como una mancha blanca en una sábana negra. Y a pesar de todo eso, tú eres mucho más importante de lo que yo jamás podría esperar ser. Eres tan importante que los planetas se alinearon para ti y el mundo se inclinó para ayudarte. Todos te amaron, confiaron y pusieron su esperanza en ti. Y nunca se sintieron decepcionados. No importa lo que fuera, podrías lograrlo. Salvar a la gente. Cumplir con misión. Nunca te faltaría fuerza. Nunca te sentirías cansado, ni te rendirías porque ya tenías suficiente. Retrocederías porque tuvieras miedo. Dudarías porque querías ayuda. ¿Qué sino un héroe? Aunque estés vacío como un abismo, ¿qué eres sino admirable? ... Y sin embargo, tú me dices que soy importante, te las arreglas para mirarme como si fuera un superhombre, ¿qué clase de broma cruel es esa, eh? ¿Qué tienes que decir ahora, oh gran héroe? ... No hay respuesta. Después de un monólogo como ese, ¿qué había que decir? Saber podía enfadarse si quería. Podía ponerlo en su lugar o pedirle que se calmara. Leo lo había dicho todo, por fin. No persona que esperaba, pero lo había dicho de todos modos. Ahora, pasar a lo que pasara, no importaba. Pero no pasó nada. Saber seguía mirándolo, y él seguía mirándolo a él. De modos, no esperaba una respuesta. Extraño. Cuando dejas caer algo pesado, deberías sentirte más ligero. Sin embargo, Leo se sentía pesado, más pesado que nunca. Ya no podía encontrar fuerzas para levantarse, se apoyó en la pared y se dejó deslizar hasta el suelo. El sueño lo llamaba, pero aún no podía quedarse dormido. Pero como no había nada más que decir, no estaría bien dormir un poco. Bien. No todo estaba dicho.
En retrospectiva, había algo que quería agregar. Sin embargo, esta vez no estaba dirigido a nadie más, sino a él mismo. Y por eso lo dijo en voz baja, debo saber tal vez no pudiera escucharlo. Y aunque lo he dicho todo y he aceptado afrontarlo, eso no cambia nada. Sigo siendo débil. Sigo aquí en Londres. Sigo jodiendo a la única persona que consideraba amiga. María desaparecida. La guerra del Santo Grial sigue en curso. Nada cambia, lo siento, saber, ruido sordo. Leo levantó la vista al oír un leve ruido metálico frente a él. Era el caballero que se había arrodillado para estar a su altura. La armadura que cubría sus piernas estaba en el suelo, el ruido. Leo había esperado que no hiciera nada, pero quizás se enojaría un poco al final. No se sentiría tan mal. Maestro. Te prometí que no te mentiría más, ¿lo recuerdas? Lo hiciste. Odio las mentiras. Pero, también estoy hecho de ilusiones, un poco. La somnolencia se hacía cada vez más fuerte. Te protegeré. Eso no fue una mentira. No puedo decidir el futuro, pero lo haré. Dijiste que nunca fallaría, ¿no? Entonces confía en mí, maestro. No te defraudaré. Incluso si elijo hacerlo, confiaré en ti. ¿Confiar en mí? No estoy segura de poder confiar en mí misma. ¿Estaremos realmente bien? ¿Qué debería pensar? ¿Cómo debería sentirme? Pasaron tantas cosas poco tiempo, no lo sé. Como dije, no puedo decidir el futuro. Pero si tú lo deseas, lo haré. No me rendiré porque ya no pueda más. No me rendiré porque tenga miedo. Por eso, puedes confiar tu deseo. Ja ja ja, tú no eres el Santo Grial, saber, la vaga imagen de un cáliz dorado flotó en la mente de Leo. ¿El Santo Grial, eh? No se sentiría mal pedir un deseo, aunque no es seguro de cuál sería, saber, ¿realmente no tienes nada que pedir? ... Nueva Hampshire. Y, lo que fuera que saber estaba a punto de decir, se vio interrumpido junto con el ánimo por un golpe repentino en la puerta de su apartamento. No fue un golpe violento, pero sí vigoroso. Leo fue sacado abruptamente de su lento descenso hacia el sueño. Recordó qué hora era y lo que estaba a punto de suceder. Los preparativos que había estado haciendo como la causa de su ansiedad. Estaba bastante oscuro afuera. Su crisis no podía haber durado tanto, por lo que aún no eran las 7 p.m. Aún así, se estaban acercando. En ese caso, ¿quién estaba en la puerta? Recibir visitas aquí era algo poco frecuente, ya fuera la guerra del Santo Grial o no. Como se trataba de un dormitorio de magos, no contaban con herramientas de alta tecnología como una puerta con cierre automático y un código en la entrada. Así que nadie podía venir a ver cómo estaba sin su conocimiento. En otras palabras, esto muy bien podría haber sido una trampa. Aún no era el momento, pero eso era solo para luchar. En verdad, nada impedía que la facción negra o blanca se enfrentaran a él antes de tiempo. Al hacer eso, podrían obtener ventaja o preparar un ataque sorpresa. Incluso podría haber varios de ellos esperándolo. Bueno, aunque Leo estaba pensando en escenarios espeluznantes, ese seguía siendo un movimiento bastante aleatorio. Se escuchó un segundo golpe. Las luces estaban apagadas, así que si Leo no respondía, probablemente lo dejarían solo. Sin embargo, Leo se levantó y se dirigió a la puerta. Todavía estaba en guardia, pero aún no podían matarlo. Pero, para estar seguro, se puso el guante fantasma y creó una ilusión de sí mismo. Dudó un instante antes de poder agarrar el picaporte con los dedos, pero la curiosidad pudo más. Y al otro lado de la puerta. Estaba empezando a pensar que estabas dormido. Espero no haberte despertado. Estás. No lo hice, ¿verdad? No querré que Inaim me acuse de atormentar a su hijo. Jojojo. Era un anciano vestido de caballero. 18:55. Ya casi era la hora. El tiempo de prepararse había pasado hacía tiempo. Solo los que tenían el coraje de dar un paso adelante y los que tenían la rabia de vivir se habían quedado. La semana pasada había sido angustiosamente pacífica, pero ahora, una vez más, no había dudas sobre su posición. Este era sin duda un campo de batalla. Nadie en la facción roja se había echado atrás. No es que tuvieran muchas opciones, ya que solo podían escapar huyendo, lo que sería traición. De todos modos, como estaban decididos a ser maestros desde el principio, no tenían derecho a quejarse. Ahora, debido a la cantidad de factores desconocidos que había, no habían formulado ningún plan. Al final habían decidido que el mejor curso de acción era dividirse por todo Londres y esperar toparse con el enemigo. Como ex general, eso me molesta mucho, ¿sabes? Odiaría llevar a mis hombres a un campo de batalla como este.
Aún así iría, pero bueno, aunque decía esas cosas, nada en la apariencia de Lancer of Red delataba ansiedad. Ni tampoco en su comportamiento, en realidad. El sirviente de la lanza hablaba tranquilamente, una sonrisa insolente extendiéndose por su rostro. Con su lanza apoyada sobre su hombro y su postura relajada al sentarse, parecía que estaba tomándose un descanso del trabajo. No es que importe, supongo. No tengo hombres a los que dirigir, así que estoy aquí solo como guerrero. El enemigo puede venir de cualquier parte, en cualquier momento y con cualquier cantidad de fuerzas. Ya que es así, el mejor plan es ser el más fuerte y patearles el trasero. ¿Qué piensa usted, maestro? Me parece bien. Si encuentro a alguien, lo mataré. Es bastante simple, asintió Atsuyo, acariciando distraídamente la empuñadura de su espada envainada. Aunque, en opinión de Lancer, en realidad no tenía idea de qué hacer. Era la primera vez que se involucraba en algo de esta escala, pero era demasiado orgullosa para admitir que estaba volviendo insegura. Bueno, eso no era necesariamente algo malo. Lancer estaba allí como guerrera, y también Atsuyo. La planificación debería dejarse en manos de los generales y la lucha en manos de los guerreros. Mantenerlo simple no era una señal de debilidad. Dicho esto, está bien hacer otra cosa, ¿sabes? Golpear y huir, desgaste, guerrilla, incluso podríamos correr tras ese asesino. Bueno, en realidad no quiero jugar a las escondidas, no, nos quedaremos aquí. El objetivo es matarnos entre nosotros, así que hagámoslo simple. No vamos a perder, ¿verdad? Era una pregunta extraña. Por supuesto que no, pero no tenía nada que ver con ser el amo o el sirviente más fuerte. Si quieres hacerlo, hazlo, sin hacer preguntas. Aunque probablemente no vendrán educadamente uno a uno. Eso también está bien. Incluso un anciano no tiene nada que temer de los tigres hambrientos si todos se precipitan hacia la puerta al mismo tiempo. Casi sonaría tranquila, si es falta de experiencia no hiciera que fuera extraño que lo dijera. Eso dice ella, se encogió de hombros impotente. No todos los maestros del rojo estaban presentes en el campo de batalla. De hecho, casi ninguno de ellos lo estaba. Atsuyo era más una expectativa que una regla. La mayoría de compañeros maestros estaban escondidos en algún lugar dentro de la torre del reloj. Lancer no los culpó por ello, ya que era lo más inteligente que podían hacer. Esta noche, y a siguiente, Londres era una zona de guerrilla donde los eventos impredecibles serían la norma. Por otra parte, a Lancer no le molestaba el deseo de Atsuyo de estar en primera línea. Esa elección no brillaba por su racionalidad y sentido común, pero era su propia elección de principio a fin. Eso era algo que respetaba. Que ella eligiera estar allí, no porque tuviera que hacerlo, sino porque creía que podía, eso solo le había ganado la admiración de este gel. No odiaba a la gente tontamente valiente, ya que él también era uno de ellos. En cualquier caso, ¿qué hacemos? Con respecto a la dama que está ahí abajo, Lancer señaló con la cabeza hacia los muelles que se encontraban varios metros por debajo de sus pies. En ese momento, los dos estaban en el borde del puente de la Torre de Londres. Era un famoso punto de referencia para la ciudad y se extendía sobre el río Támesis. Pensaron que el lugar perfecto si querían encontrar el plan. Lancer estaba sentado en la barandilla para vigilar el río, mientras que Atsuyo estaba de pie en silencio un poco más atrás. No tenía que temer que los vieran, ya que la ciudad estaba ahora más tranquila de lo que había estado en siglos. No había coches, ni peatones, ni siquiera un pájaro. A Lancer no le gustaban estos magos, pero tenía que reconocerles que el campo de batalla estaba perfectamente preparado. Pero no estaban exactamente solos. A lo largo de la orilla norte del río Támesis, cerca del puente, había un pequeño muelle destinado a los transbordadores. Por lo general, los tours que querían un crucero corto por Londres se reunían aquí como moscas. Pero no había turistas ni transbordadores por los que encontrarse esa noche, solo las siluetas solitarias de mujer y de un hombre enorme. Eran Leane y su berserker. Incluso si hubieran sido invisibles, no había forma de confundir la presencia del sirviente. Berserker estaba bastante tranquilo, pero incluso él podía decir que la atmósfera esa noche era diferente. Las dos parejas de amo y sirviente no estaban juntas por casualidad. Habían decidido recorrer la ciudad juntos. Bueno, decidido no era del todo cierto, ya que solo Leane había elegido acompañarlos. Atsuyo no había dicho nada al respecto, así que Lancer tampoco lo hizo. Aún así, era natural que se preocupara. Si empezamos a pelear por aquí, ¿no acabará aplastada como un insecto? Especialmente si se queda tan cerca de Berserker. Escuché de ese chico Rider que es un monstruo que arrasar una ciudad. Ese es su problema.
Los débiles deberían quedarse donde se les permite ser débiles. Si ella muere aquí, será su propia culpa. Vamos, al menos deberías felicitarla por estar aquí. Lancer había pensado que su maestra estaba tranquila, pero ahora tenía el presentimiento de que no era así. La mano que descansaba sobre la empuñadura de su katana estaba apretada y, con una pequeña mirada, supo que su mirada se había vuelto más aguda. Ella estaba ansiosa por pelear. Lancer podía entenderlo, ya que cada molécula de su cuerpo también ansiaba una buena batalla. Pero esto y aquello eran diferentes. En su caso, se trataba más de desahogar su frustración. La perspectiva de dejarse llevar la estaba volviendo cada vez más impulsiva. No había forma de evitarlo, pero sería peligroso si se impacientaba, ¿no? Si decidía poner mano encima a Leane, Berserker no se lo tomaría bien. Incluso si Lancer lograba mantenerla a raya, si Leane se sentía amenazada, entonces sería en vano. Inconscientemente, el sirviente de la lanza estaba evaluando a sus aliados. Todavía no había visto al hombre en acción, pero por lo poco que sabía no le faltaba poder físico, como se esperaba de un berserker. Sin embargo, eso solo importaba si podía hacer buen golpe. En una batalla directa, el Lancer confiaba en que podría jugar con él el tiempo suficiente para cansarlo, o al menos hasta que su maestro se quedara sin prana. Por otro, si recibía un solo golpe. ¿En qué estoy pensando? No es el momento ni el lugar. Tú también deberías tener cuidado, murmuró para sí mismo. Como amo, como sirviente. Babeaba ante la idea de una pal final. Así que supongo que no la ayudaremos aunque la estén atacando, ¿eh? Supongo que no se puede evitar. Si se mete en problemas, habrá al menos un tipo que sea el K-Blanco. Mientras decía eso, miraba hacia el cielo. El objetivo de su mirada era un punto brillante en el firmamento sin estrellas. Se movía constantemente, por lo que uno podría haberlo confundido con un avión o algo así. Pero no era propio de un avión dar vueltas en el cielo como una polilla alrededor de una linterna. Lancer pensó que se parecía más a una luciera, a pesar de la luz roja y naranja brillante. Pero solo parecía así por lo alto que estaba. Como su carro podía volar, Rider of Red había decidido usarlo a su favor. Desde allí arriba, no había nada que pudiera escapar a sus ojos, siempre que estuviera en la superficie. Si notaba algo que valiera la pena mencionar, podría informar a su maestro, quien a su vez transmitiría la información al resto de la facción roja. Pero eso no importaba para Lancer Berserker, ya que su maestro estaba aquí con ellos. Si Leane estaba en problemas, entonces ese chico debería estar ansioso por ayudarla. El objetivo era proteger la torre del reloj, por lo que extenderse por todo Londres era inútil e ineficiente. Con solo 7 personas, no llegarían muy lejos de esa manera. Por lo tanto habían limitado al centro de Londres. Eso significaba que la presencia de Rider era aún más útil, ya que esto estaba completamente dentro de su alcance. Me pregunto cómo puede ver algo desde tan alto. Bueno, supongo que eso también está bien. A esa distancia, estaba a salvo de casi todo, incluidos los proyectiles de un arquero. Incluso si alguien tuviera un alcance tan bueno, tendría tiempo más que suficiente para esquivarlo. Si ese chico sigue con sus movimientos inteligentes, llegará lejos. Si hubiera algo contra lo que se pudieran utilizar movimientos inteligentes. Decían que esperar era la mitad de la batalla. Y, de hecho, en una guerra real, luchar solo constituía una pequeña fracción de la guerra. Mover un ejército, tomar posiciones, esperar, la logística y volver a mover el campo de batalla. Pero ese dicho era cierto principalmente por lo estrés que podía ser esperar. Esperar con anticipación podía pasar factura a la mente, especialmente cuando uno estaba en alerta máxima. Pero Lancer no estaba estresado, solo aburrido. Temer por su vida nunca había sido parte de su carácter. Dicho esto, un pequeño y apenas presente sentimiento ominoso estaba surgiendo. Esa noche seguramente no sería una noche feliz. Nunca había un momento en el que la guerra fuera feliz, pero al menos uno podía consolarse con cosas como la gloria y entretenimiento. Pero esta batalla sería desagradable. Esto era tanto una intuición que tenía como un hecho que conocía. Oye, maestro. No creo que sea necesario que te lo diga, pero pelear con sirvientes no es algo que puedas hacer. ¿Entiendes? Lo sé, no soy tonto. Eso incluye también acercarse a los sirvientes. Por favor, aléjate. Vamos, no frunzas el ceño de esa manera. Si empiezas a actuar como el Servant, ¿para qué me invocaron? Escucha, puedes matar a otros Masters todo lo que quieras, pero luchar contra los Servants es mi trabajo. Pero si estás en peligro. Si este yo sin rival está pasando por un momento difícil, entonces no hay nada que puedas hacer, maestro.
Aunque su tono habitual era despreocupado, necesitaba dejar en claro. En las Azores, cuando fueron atacados por Archeros Black, Atsuyo había sido un blanco fácil. Ella era fuerte, pero los fuertes eventualmente encontrarían a alguien más fu que ellos mismos. Bueno, dicho esto, no hay forma de que pierda contra nadie. De pie sobre la barandilla con perfecto equilibrio, Lancer estiró sus extremidades que se estaban entumeciendo por la espera. Cuando notó que Atsuyo estaba haciendo pucheros silencio, no pudo contener un débil suspiro. Como venía de él, estaba seguro de que su maestra escucharía. Sin embargo, sintió la necesidad de saltar desde la barandilla y tocarle hombro suavemente. Escucha, maestro. Sé que tu sangre está hirviendo. Entiendo cómo te sientes, por eso no hablo muy a menudo, pero, eres solo tú, ¿sabes? La sangre es algo fuerte, pero tú no es sangre. No tienes ninguna obligación, así que si no tienes ganas, no hay necesidad de hacer un esfuerzo adicional. Eso no es verdad, Lancer. Tengo obligaciones, como todo el mundo. Por un momento, Lancer pensó que pondría cara de tristeza, pero su expresión permaneció firme. Al parecer había tomado una decisión definitiva. Y aunque no lo hiciera, no hay nada que pueda hacer con mi sangre. Tú eres quien estableció estas obligaciones, sin embargo, bueno, juré que te seguiría sin importar lo que pasara. No voy a dar marcha atrás en eso, así que no te preocupes. Encogió de hombros. Lancero. Lo sé. Fue como si un escalofrío les recorriera la espalda. Un gruñido feroz que provenía de los muelles les dijo que Berserker también lo había sentido. Lancer había estado preocupado de que todos fueran sigilosos y prepararan una emboscada, pero al final fueron realmente llamativos. Incluso sin darse la vuelta, podía decir que alguien que no pertenecía allí se acercaba, pero, ¿era realmente un alguien? Dudaba que alguien pudiera ser notado tan fácilmente, al menos desde tan lejos. Giró la cabeza para confirmarlo, pero como era de esperar, no había nadie a la vista. Su oponente venía de mucho más lejos, en el borde mismo de su percepción. En realidad, estaba incluso más lejos que eso. Para que pudiera sentirlo tan claramente, ¿era realmente un Servant? Volvió a mirar el horizonte desde el puente. Sin embargo, esta vez su expectación estaba en su punto más alto. Esto era cierto para todos los presentes, aunque lo que sentían de muy diferente. Lancer golpeaba con entusiasmo los dedos sobre el pasamanos como un niño impaciente. Atsuyo, que se tomaba este tipo de cosas en serio, probablemente estaba inquieta como se preparaba para ello. Berserker era Berserker. Su animosidad crecía a cada segundo, y su único freno era su amo. Leane tenía que estar ansiosa, y tenía todo el derecho a estarlo. Si decidía que ahora era un buen momento para huir, Lancer no la culparía. Ryder estaba haciendo círculos sobre ellos, aparentemente con prisa. Se estaba agotando por nada. Sus maestros estaban allí, por lo que no podían recibir ningún mensaje. De todos modos, no necesitaban su ayuda para entender que algo enorme se aproximaba. Y no querían moverse del camino. Venía directo a sus brazos, así que ¿para qué molestarse? De hecho, considerando el camino que estaba siguiendo, se hizo evidente que ellos estaban siguiendo el Támesis, o navegando por él. Estaba más cerca, y entonces Lancer se dio cuenta de que era una sensación familiar. No había pasado mucho tiempo, pero no había sido su asunto, así que lo había olvidado. Y entonces, lo vieron. Lo primero que llegó a sus ojos fue la luz. Aunque ya era de noche, las farolas iluminaban todas las calles con su resplandor blanco amarillento, hasta el punto de que no se veían estrellas en lo alto. Y, sin embargo, la luz con tal esplendor que parecía como si las farolas de la calle hubieran desaparecido. Si una estrella hubiera caído del cielo y se hubiera deslizado por el río, sin duda brillaría con la incandescencia. Con tanta luz dorada, quizás el mismo sol los estaba honrando con su presencia. Aún no habían visto qué cuerpo celeste se acercaba. Era solo la luz que se deslizaba entre los edificios. El agua del río que albergaba su origen adquiría colores similares y lo ofreció una procesión de fuego. Este río, normalmente turbio y sucio, ahora se estaba llenando de agua color miel. Cuando por fin la fuente de esa luz celestial hizo su aparición tras las hileras de edificios antiguos, ni siquiera Lancer pudo contener su admiración. Considerando quién era el que se acercaba a ellos con tanta osadía, había estado esperando algo parecido. Pero no había palabras para describir la maravilla que sentía, frente a esa magnífica nave que brillaba con fuerza. Maldita sea. Ese hombre realmente sabe cómo atraer la atención sin importar lo que haga, ¿eh? Jinete de negro, bueno, ¿no es eso interesante?
Estaba seguro de que el dueño de esta embarcación sin igual no era otro que Ryder Black. El recuerdo de un gran barco esperándolos en la costa de las Azores pasó ante sus ojos. Era la misma sensación que en ese entonces. Sin embargo, no había forma de que este fuera el mismo barco de esa vez. Diana Nemorensis, Floating Temple of the Mo había dado una impresión diferente. Parecía como si estuviera absorbiendo la luz de la luna, mientras que éste irradiaba su propia luz. Si Lancer tuviera que decirlo, esta nave no estaba hecha de ningún material destinado a flotar. Su simple existencia era una aberración. El casco, así como casi todo lo que había, era de un color dorado inmaculado. Por lo que sabían, podría estar hecho de oro puro. Y la decoración no era menos lujosa que la de Diana Nemorensis. Tapices de lapislázuli, carme esmeralda, columnas de mármol incrustadas con más oro y piedras preciosas. Cualquier lujo que viniera a la mente podía encontrarse decorando esta embarcación. No había más redes ni velas, nada de lo que se podría esperar encontrar en una embarcación adecuada. En cambio, lo que cubría la cubierta hasta los bordes era un templo que rivalizaba en lujo los mayores palacios de la historia de la humanidad. Eso era exactamente lo que era. Debido a su imponente tamaño, tan grande que el Támesis no podría contener más de dos de ellos uno al lado del otro, Lancer se sintió tentado compararlo con una fortaleza flotante, pero la palabra no encajaba. Era un palacio flotante que irradiaba un brillo dorado como si estuviera hecho de luz sólida. Espero que siempre lleves contigo un par de gafas de sol, maestro. Lancer todavía estaba de humor para hacer bromas. Se supone que debemos esperar a que sea de noche pasar desapercibidos, pero este tipo decidió lo contrario. Qué desagradable, este barco, no tiene nada que me guste. Atsuyo tenía el brazo levantado frente a ella para protegerse los ojos de la luz cada vez más intensa. Era divertido ver su rostro iluminado de esa manera. Pero Lancer tuvo que estar de acuerdo. Sí, es una luz realmente detestable, ¿no? Cuanto más la veo, más deseo hundir este barco. Sin duda, era impresionante, una maravilla que no podía reproducirse con medios normales. Probablemente esa era su esencia, un ideal de belleza a los ojos de su creador. Pero precisamente por eso era una monstruosidad. Se parecía mucho a Ryder Black. Era sobrenatural y magnífico desde lejos, pero cuanto más se acercaba, más les dolían los ojos. Era como una obra de arte, pero cuanto más la admiraban, más resaltaba su ostentación. En pocas palabras, su presencia pasó de impresionante a opresiva a medida que pasaba el tiempo. Al igual que su dueño, no le importaba la comodidad y el bienestar de los demás. Objetivo era gritar para demostrar que existía y que era el centro del mundo. Si alguien así apareciera, entonces por supuesto que obtendrían lo que quieren. Maestro, es mejor que te alejes. Ya no podemos considerar la cercanía de esta cosa como un espacio seguro. Atsuyo obedeció sin quejarse. Probablemente la luz era demasiada para ella, así que abandonó el puente para dirigirse a una zona más oscura. Leane y Berserker ya se habían alejado, así que solo quedaba Lancer. Para entonces, el palacio flotante estaba a solo un par de docenas de metros del puente de la torre, ahí era donde se detenía. El lancero, el que había admitido que ese no era un lugar seguro, trepó sin miedo por el puente hasta llegar a lo más alto. Una vez hecho esto, estaba un poco más alto que la vara del barco. Esto era peligroso sin duda, pero la vista que disfrutaba desde allí valía la pena. Después de todo, este era el lugar donde había que estar. Si una monstruosidad como esa nave apareciera, por supuesto que se convertiría en el centro de atención. Con lo fuerte que brillaba, tenía que ser visible a kilómetros de distancia. Campo de batalla estaría allí sin duda. Ahora que estaba tan cerca, los sentidos de Lancer podían decir que había varias presencias a bordo. Entonces, ¿no era solo el juguete de Ri sino también la nueva base de operaciones de la facción negra? Va a estallar en cualquier momento, maestro. ¿Cuánto tiempo nos queda antes de eso? No sé. Su reloj, maestro. Le pido que mire su reloj. Unos 30 segundos, probablemente. 30 segundos. Muy bien, Lancer hizo crujir los nudillos mientras empezaba a contar mentalmente. Bueno, ¿cómo va todo hasta ahora? 25 segundos. La facción negra ha aparecido. Probablemente sean la mayoría. En cuanto a nosotros, Berserker no se fue tan lejos. Y nuestro compañero volador todavía está en el cielo. Ahora, la pregunta es cuándo planean unirse a las festividades las facciones blancas. 15 segundos. De todos modos, deben tomarnos por idiotas si creen que no podemos ver a través de su estrategia. Vamos, como si hacer semejante espectáculo no fuera tu plan en primer lugar. Ahora, ¿dónde está? 10 segundos. Ahí está.
Sus ojos habían captado algo sospechoso. Era un movimiento, una sombra que se movía en un rincón de su campo de visión. Esa era su estrategia, hacer una entrada dinámica para uno de ellos pudiera pasar desapercibido. Y teniendo en cuenta lo que habían aprendido de las batallas anteriores, tenía que ser Assassin of Black. Pero para que Lancer pudiera no algo, debía estar obstaculizando su ocultación de presencia. Además, Lancer tenía un don para seguir los movimientos. Como sabía qué buscar, incluso una rata que se alejara arrastrándose sería como una montaña que intentara escapar. Y planeaba simplemente mirar. La mayor parte de la diversión ocurriría allí, pero la dirección que había tomado esa sombra era el Museo Británico, y su maestro también estaba de no le gustaba correr riesgos. Y la cuenta regresiva en su cabeza había llegado a cero. En un instante, su postura despreocupada se desvaneció para dar paso a una postura de verdadero luchador. Saltó desde el puente con tanta fuerza que la distancia con la orilla se redujo en un segundo. Y como en un mismo movimiento, rebotó con gracia de tejado en tejado, como una golondrina con una tormenta en su espalda. Y la sombra seguramente no esperaba que la persiguieran. Entre dos respiraciones, Lancer blandió su lanza a través de la noche. ¿Qué cara estaba poniendo mientras la sangre se derramaba a su alrededor? Seguramente uno aterrador. No creas que puedes escapar de mí.